hablo bajito, así que... Tengo el micrófono, así que... ¿Sí? Como quieras, no, igual se escucha, ¿sí? ¿Acá se escucha? Sí, se escucha. Sí. Bueno, buenas tardes. Insisto con agradecer la invitación y que es un honor para mí estar compartiendo estas mesas de literatura y arte afro. Aclaro que no soy un especialista ni siquiera en el tema de la poesía. Me gusta escribir poesía, hace años que escribo, tengo talleres de narrativa y de poesía, pero de ahí a ser un especialista y a sentir que soy yo el que tenía que estar sentado acá, no sé, pero bueno, haré lo posible. Yo lo que me traje escrito, parte de lo que pensaba decir como punto de partida, para que después se generara un diálogo y a su vez, si daba el tiempo, también nos pusiéramos a escribir algo y pudiéramos hacer como un trabajo de taller también un rato. El título de esto que escribí es La poesía, una cuestión de minorías, porque bueno, en definitiva, hablábamos un poco con Graciela hace un rato que, a diferencia de la narrativa, y no solo a diferencia de la narrativa, la poesía es una relegada, ¿no? Una especie de cenicienta. Intentar definir a la poesía, porque mi idea fue arrancar en lo más básico que es la poesía, que, sabiendo que no íbamos a llegar a ninguna conclusión, porque en definitiva se ha hablado mucho, definirla es tan viejo como la poesía misma, como el intento de dar cuenta con palabras algo que excede a las palabras. Platón en un primer momento y Aristóteles más tarde, adjudicándole a la poesía la superioridad de un saber más específico que el de la historia. De ahí en más, la poesía y sus interpretaciones han encontrado líneas comunes y opuestas. Si la poesía debe ser ideológica, si debe dar cuenta de una emoción particular, la de la imagen del poeta en su torre de marfil o de los panoramas, o de las vivencias de un colectivo, si está vinculada estrictamente con el lenguaje, o si lo fundamental es el contenido y no tanto el continente, o si los dos son fundamentales. Si hay que escribirla con palabras raras y difíciles, y si esa es la verdadera poesía, la críptica, o si la poesía se esconde detrás de lo maravilloso que aguarda atrás de lo más simple también. Por ejemplo, se me ocurría ahí una hoja de parra con un montón de gotas de lluvia arriba. Yo traje cinco definiciones que encontré por ahí de distintos poetas que hablaban de la poesía y que de alguna manera la trataban de definir. Lorca decía que la poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Me parecía que era muy interesante por esa cuestión casi que alquímica de dos palabras que se juntan para dar pie a una emoción, un sentimiento, o a trascender a partir de eso. Gabriel Celaya decía que la poesía es un arma cargada de futuro, y bueno, y ahí está toda la línea de la poesía como abridor de cabezas y como vinculada a la lucha y a la lucha de clases y a la lucha del colectivo, de un colectivo determinado. Octavio Paz decía que cada poema es único y que en cada obra late con mayor o menor grado toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. También ahí en referir al receptor como parte del misterio que genera la poesía. Decía Nicanor Parra, y en eso se parece un poco a lo que decía Celaya también, que contra la poesía de las nubes nosotros oponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Y Girondo decía que la poesía siempre es lo otro, aquello que todos ignoran hasta que lo descubre un verdadero poeta. Y que a mí me pasó muchas veces, por lo menos de leer un poema y darme cuenta que en realidad de lo que está hablando es algo que es muy sencillo, pero que está dicho de una manera muy bella, y uno dice, ¿por qué no se me habrá ocurrido a mí, no? Pero siempre hay otro que lo encuentra antes. Bueno, es cierto que entre los géneros literarios la poesía aparece muchas veces como la cenicienta. Los editores dicen que no se vende, los libreros dicen que no se vende, y los poetas siguen, afortunadamente, sordos a todos esos comentarios, escribiéndola. Yo, que no soy ningún especialista en el tema, pero que sí la escribo e intento transmitir el gusto por ella en algunos talleres, tampoco tengo claras muchas de las interrogantes que yo mismo planteaba. Tengo una idea de qué es la poesía para mí, y otros tienen otras ideas parecidas,
y otras ideas diferentes. Lo cierto es que la poesía, con rima, sin rima, con lenguaje ampuloso o con el lenguaje más sencillo, a lo Vilariño, por ejemplo, da cuenta de lo que viven hombres y mujeres de una comunidad, y eso, lo vivido, es interpretado por otros que por identificación sienten esa vivencia como parte de un todo que los reúne. Al leer ese precioso poemario de poetisas afrodescendientes que se titula Tinta, me llamó la atención un verso de Graciela Leguizamón que dice: un corazón oceánico es el único pasado que poseemos. Habla por ella y habla por una comunidad de la que se siente parte y que probablemente siente lo mismo al leerla también cuando se pregunta cómo era la tierra de casa hace milenios, cuál era el sendero del agua, o el prometido rito de la lluvia, o el rito de las aromadas siembras, como la eternidad en la canción de los ancestros. Aquel lugar propio que perdimos aparece en la poesía de todos los tiempos. También en el romance del desterrado de Emilio Prados hay nuevos campos perdidos, campos de mi mala suerte. Ahí se quedan tus olivos y tus naranjos nacientes. O bien, en la poesía de uno de nuestros poetas más significativos, de los poetas vivos, para mí al menos, que es Alfredo Fresia, que vive exiliado en San Pablo desde hace 40 años y que dice en su último libro, en un poema que se titula Epitafio: aquí yace el despojo de un poeta, nació bajo un eclipse, fue extranjero, nada os pidió, labró un edén de ausencia y al fin reunió en la aurora a sus espectros. Los espectros a los que remite Fresia son seguramente parte de los antepasados de los que habla Graciela también, esos que estuvieron antes y que consiguieron que nosotros estemos acá. Yo escribí hace unos años un poemario también un poco con esa intención, con la intención de conocerme a mí mismo a partir de los otros, los que me habían precedido, que se titula Descendencia y que tiene, en definitiva, habla de todos mis muertos, y esa era la cuestión de querer saber quién era yo a partir de los que habían estado antes. El que está lejos de lo que ama, el que quiere saber de dónde viene y que perdió algo irrecuperable, escribe poesía. Porque el paraíso de cada uno puede estar donde uno lo plantó, y en muchos casos la infancia fue una tierra fascinante o un lugar doloroso al que uno vuelve respirando hondo años más tarde. Hay un poema de Idea Vilariño que dice: lejano infancia, paraíso cielo, oh seguro, seguro paraíso, quiero pedir que no y volver, no quiero, oh no quiero, no quiero, madre mía, no quiero, ya no quiero, no este mundo. Ese es un fragmento del poema, no es el poema entero, pero me parecía que seguía esta línea. Pensé también que la poesía y la música tienen un origen común, lógicamente. La lira, de donde viene la palabra lírica, es un instrumento de cuerdas. Y en la poesía entran en juego varias cosas: la capacidad del poeta de generar imágenes perdurables, el tema, o bien el núcleo del poema, más a la vista en algún caso, más oculto en otros, y la musicalidad de las palabras. Las letras de las canciones, en muchos casos, son poesía. De hecho, muchos músicos, como Paco Ibáñez, se han dedicado a musicalizar a grandes poetas. Pensaba que en este momento era necesario nombrar a uno de los payadores más grandes que tuvo el Uruguay y la Argentina, que fue Gabino Ezeiza, y que era un afrodescendiente nacido en Argentina a mediados del siglo XIX y muerto al principio del XX en Buenos Aires, y que sostenía que la milonga campera, en definitiva, tenía una raíz común con el candombe, y bueno, si lo sostenía no hay ninguna duda de que era así, de que es así. En Tinta, el libro de poetisas afrodescendientes que comenté hace un rato, hay varios poemas que dan cuenta del sentir de una comunidad vinculados al canto, a la danza y al candombe. Cito: se llama tambor y tiene el poder de incendiar mi cuerpo cada vez que lo ve, dice Diana García. Hoy que mi voz ya liberada llega aquí junto a otras voces que hoy te ofrecen su sentir, gracias tambor, escribe también Chabela Ramírez. En nuestro país el poeta que más musicalizado ha sido Washington Benavides, además de por su calidad literaria, por su vasta obra que en muchos casos su estructura lo favorece. Es cierto que la poesía con una métrica específica es más fácil de musicalizar que el verso libre, donde la diferente extensión entre cada uno de los versos vuelve más compleja una estructura musical que los contemple. De cualquier manera, ahí siempre radica
la capacidad del músico. No es algo excluyente, pero sí es algo que suele dar, que si uno escribe octosílabos o escribe en decasílabos y todos los versos tienen el mismo largo, y a su vez si se maneja una rima, aunque sea asonante, eso le da una musicalidad propia al poema que lo hace mucho más sencillo de musicalizar. Es como que ya prácticamente el poema tiene su música propia, ¿no? El libro Las Milongas de Benavides, de donde salieron canciones de Darnoyans, Numa Moraes, Carlos Benavides, Cita Rosa y un largo etcétera, tiene esa característica. Empieza así un poema que en definitiva después termina siendo canción, que la canta Eduardo Darnoyans y que se llama Muchacha de Valle, y dice: canción de Caetano, Borgeo de Milton, un verso de Drummond de Andrade, tal vez, o la rúa aquella con jazmines públicos, o alguna palmera con sabiá o sin él. En pregón de Mari Morena, Virginia Brindis de Salas, una de nuestras grandes poetas afro-uruguayas, estructura sus poemas de una manera clásica, con un ritmo propio y una musicalidad característica, sumamente musicalizable también. Un pedacito de La hora de la tierra en que tú duermas dice: ¿dónde están los sentimientos? Allá los ríos que sangre se echó a correr por sus cuencas, corre el vocablo en el viento. Son todos versos de 8 sílabas y el primero y el último riman de manera sonante, lo que hablábamos hace un ratito en relación a que tiene una musicalidad extra ya dada por el lenguaje, lo que lo hace muy musicalizable, o sea, tiene un sonido propio y muy cercano a la música, con una guitarra ya y un par de acordes, hacemos una canción. De cualquier manera, el siglo XX y lo que va del XXI, el verso libre es la estructura más utilizada. Cuando yo empecé a escribir sonetos a los 20 y poco de años, edad en la que se espera de uno como natural más la rebeldía y la voluntad de romper estructuras que el interés por lo clásico, me costaba leerlos en público sin sentirme un bicho raro. Más allá de que, si uno piensa en la historia de la poesía, es mucho más la poesía con métrica establecida que la que no. Lo que pasa es que como los últimos 100 y pico de años se empezó a quebrar con esa métrica tan establecida y no es tan común, uno desde ahora lo ve, en perspectiva lo ve diferente. Recuerdo que le mandé mis primeros poemas a un poeta fernandino, que aunque les dio mucha bola y me conectó con otros creadores, me dijo que tenían olor a naftalina. Eso no hizo que dejara de escribir, aunque me sonó un poco raro, pero bueno, estaba el soneto, estaba la rima consonante. Es un poeta que aparte escribe verso libre, pero aparte un verso libre con un lenguaje muy coloquial y muy de todos los días. Entonces él lo veía bastante distante, a mí no me amilanó de cualquier manera. El Negro Pereira, así, porque así le dicen, Luis Pereira. Yo seguí escribiendo porque admiraba los sonetos en general y bueno, en ese entonces estaba muy fascinado por los de Benavides y por los de Mereta y buscaba acercarme a ellos. Quería leer un par de sonetos de cada uno de ellos porque me parecía que estaba bueno ir viendo distintos pedacitos de distintas formas métricas. Y el de Mereta. Ay, de Jorge. De Jorge. Por Dios. Para mí uno de los sonetistas más grandes que ha dado este país. Es de lo mejor en poesía que hubo. Y dice así: qué maravilla el zángano y el vino, la confusión del mar, la lluvia, el viento, mi deseo de proa, barlovento, y la luz y el relámpago y el trino, y en lo alto trepando sin destino tu cabellera ardiendo, y en un lento ronquerío tus manos, y en un cuento de arena por tu piel mi desatino. En un combate a muerte, a vida, olvido, dejando por ganado lo perdido, sin afán de futuro en una orilla, pero después, Dios mío, cuando pesa el péndulo del tiempo que no cesa, qué pesadilla, amor, me pesadilla. Y el de Benavides, que también me parece un gran sonetista, dice: la pasión, pobre loca atada, tiene su taller de secretas ilusiones, en el fijo pensar que la sostiene con disparadas imaginaciones. Ni música ni aroma, solo el tacto, en la sombría pesadez del nudo de la mujer con el varón desnudo, todo en ajeno fuera del contacto.
embestida frontal que da el instinto, el minuto del toro y de la amiba, terriblemente igual y tan distinto. Ni color ni sabor, un corto vuelo, un galope por tierra, un mar en celo, luego lento el jinete desestriba. Y además de la estructura del soneto, a estos dos poemas los vincula el erotismo. Cuando Benavides habla del minuto del toro y de la amiba, y después cuando desestriba el jinete, es muy gráfico. Es difícil hablar de temas en poesía porque hay tantos temas como hay poetas, ¿no? Es cierto que hay grandes temas que se repiten y que seducen al que escribe y al que lee. Volviendo fugazmente a la antología Tinta, hay un poema de Elizabeth Rodríguez que no es soneto, aunque los escribe y muy buenos, pero que sí está emparentado con esta serie en cuanto al tema. Cito un fragmento: sobre las espaldas del otoño, la contorsión de las macetas, entre la flor del azúcar, repetía, al principio fue el sexo, era el mar, era marzo. Ese juego musical de marzo y mar, me gustó mucho. Era el mar, era marzo, parece que fuera como una ola, de alguna manera, como una... Bueno, más allá de que en el taller de poesía que coordino en Casa de los Escritores el centro sea la exploración de las diferentes formas métricas, les recomiendo como juego o ejercicio que busquen en Google las características de algunas de ellas, de las formas métricas, e intenten versificar a fin de crear haikus, coplas, quintillas, décimas, limericks, que es una forma que fue utilizada, una forma inglesa que fue utilizada mucho por María Elena Walsh y que tiene que ver, se usa mucho con los niños porque es un pequeño poema absurdo. No con esto intento que quien viene al taller deje de escribir verso libre, en absoluto. También yo escribo más verso libre que estructurado, sino que la práctica de este tipo de formas métricas y el ejercicio del oído viene bien para que el verso libre se expanda también. Me parecía que si nos daba el tiempo, lógicamente nos va a dar, podíamos hacer un ejercicio que tomara algunas de las cosas sobre las que conversamos, pero más que nada lo vinculado al tema, a nuestro origen. Es decir, será un ejercicio de verso libre, pero el tema estará vinculado a un objeto que ustedes van a buscar en la memoria. Un objeto que les resulte fundamental y que de seguro tiene una historia atrás. A la hora de encarar el poema hay opciones infinitas. Por ejemplo, el objeto es una nariz de payaso y alguien escribe un poema mientras mira un cajón de manzanas. Otro alguien toma una fruta, la muerde y esa persona recuerda la nariz de payaso en medio de la cara. Puede tener que ver con quién nos dio ese objeto, una cruz, una medalla, puede hablarse de ese momento o a la distancia. Pensaba que estaba bueno darle un enfoque particular. Yo creo que la poesía lo que busca es eso, mirar de una manera particular, de una manera diferente. Y eso es lo que hablábamos hoy que hacen algunos poetas y uno termina diciendo, ¿por qué no se me ocurrió a mí cuando hablábamos de eso de hoy? Es mirar de una manera en la que se generan, en la que dos palabras, y ahí me parece que un poco todo lo que veíamos al principio, todas esas definiciones de poesía se vinculan una manera determinada en la que dos palabras hacen como una chispa, generan como una nueva realidad. Y eso hace también que salgamos a su vez del lugar común, mirando lo mismo pero desde otro ángulo, que es un poco lo que hace la fotografía. Eso es lo que yo había traído escrito para ayudarme y para poder tener un punto de partida. Le vamos a pedir a Horacio que después nos pase, si sos tan gentil, ¿cómo no? Claro. El escrito para compartirlo también en la jornada.